Hola a todos, gracias por estar nuevamente aquí en Nature Network. Hoy estoy muy contenta porque ustedes saben que me encantan los reptiles, pero precisamente el día de hoy tenemos un invitado especial que es un gran amigo y además un investigador bastante activo que ha estado durante muchos años trabajando en diferentes áreas, pero que particularmente el día de hoy vamos a platicar de una de las que más me gusta. Entonces, quiero darle la bienvenida a Víctor Hugo Reynoso Rosales. Doctor Víctor Hugo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. El doctor Víctor Hugo Reynoso Rosales es investigador titular del Instituto de Biología de la UNAM y además tiene diferentes áreas de especialización, porque una de ellas es la herpetología, otra la paleontología, ha hecho también estudios en biogeografía, sistemática, ecología, entonces es una gran diversidad de áreas las que tú trabajas y me da mucha emoción porque cada vez que platico contigo aprendo cosas nuevas constantemente. Entonces, un placer tenerte aquí nuevamente, lo digo, y estamos para hablar precisamente de las iguanas de México. Ujú. Platícanos un poco, ¿cómo empezaste tú interesado en este grupo? ¿Qué nos puedes decir de esta familia tan interesante que son los iguánidos? Pues es un grupo muy interesante, pero es interesante cómo fue que empecé a trabajar en esta cosa. Sí. Yo regresaba de mi doctorado y necesitaba un empleo, y una vez que conseguí un empleo, necesitaba un tema de trabajo. Entonces Ajá. tengo un amigo, Lalo Pérez, que me invitó a un pueblito llamado Nisanda, que ahora es un pueblo muy famoso por el trabajo que se ha hecho en iguanas ahí. Sí. Y vimos que tenían un problema gravísimo de iguanas, ¿no? De caza de iguanas a tal grado que su explotación no sustentable iba a llevar a la ruina al ambiente local, yo creo, ¿no? Ajá. Okey, yo me Y acuerdo así que te fue como conocí, creo. comenzamos. Ajá, pero me acuerdo que te conocí, creo, regresando tú de Canadá, de precisamente de tu doctorado, en uno de los Sí, congresos de petología. Ajá. Entonces, y ya yo hace hice un algunos años. doctorado en filogenia de lagartijas, o sea, Sí, realmente todo lo de iguanas fue un asunto colateral que surgió y me encantó trabajar en él y se hizo todo un programa de investigación gigantesco, ¿no? Reconocido a nivel mundial. exacto, eso es algo que me sorprende bastante, ¿no? Cómo empezó, desde una, como bien dices tú, una invitación particular, pero después con la capacidad de poderlo, desarrollar y bueno, llevar a otros niveles. Platícame un poquito más, ¿por qué no nos hablas precisamente de cómo está nuestro país? O sea, cómo están, bueno, si quieres hablarnos un poquito de las generalidades de las iguanas, estaría padre, ¿no? Que supiéramos cómo está esta familia y qué tal está representada en México. Pues las iguanas son una lagartija, en realidad es una lagartija grande, una lagartija bastante grande, que está relacionados pues a un grupo que se llaman los escamados, que es donde están agrupados tanto las serpientes como las lagartijas en general. Las iguanas son de los grupos más primitivos dentro de los escamados y sus parientes más cercanos son los agámidos, que no existen en América, sino solamente en Asia y en África, y los camaleones, que solamente existen en Asia y en África también. Entonces es como el linaje primitivo americano de los otros dos. Y tienen características muy, muy notorias, y la más notoria es que tienen una cresta dorsal gigantesca, ¿no? Como las pintan usualmente, y las confunden con los dinosaurios, pero no, no tienen absolutamente nada que ver con los dinosaurios, O los, solamente son lagartijas grandes. o los dragones, ¿no? Se nos viene la idea A también los con eso. dragones. Sí, son animales muy nobles, bueno, unas son muy nobles, la iguana verde, la clásica que todos conocemos, es muy noble, pero hay unos muy agresivos, como son las tenosauras, que es en particular el grupo con el que trabajo. Ujú, exactamente. Y bueno, hay varias especies y México tiene la característica de ser megadiverso. O sea, México es un país megadiverso en todo. Bueno, es también megadiverso en número de especies de iguanas y tenemos como país más especies
que cualquier otro, ¿no? El siguiente sería Honduras y por ahí siguen los demás con una o dos especies. Interesante. Y por ejemplo, en géneros, ya nos hablaste de la iguana verde, que es la que se viene a la mente inmediatamente cuando platicamos de iguanas, pero tenemos, por ejemplo, la tenosaura, de la que nos estás platicando, y otras que están más distribuidas hacia el norte, hacia el noreste, noroeste. Sí hay varios géneros ahora, bueno, la taxonomía se ha hecho un poco complicada. La tenosaura es la que llamamos iguana negra, aunque hay blancas y hay amarillas, las seguimos llamando iguanas negras, iguanas de cola espinosa, Ajá. son estas iguanas que tienen la cola llena de espinas, y hay unas muy chiquitas y hay unas muy grandes. Están los sauromalus, que son unas iguanas gordas que viven en el norte del país, en las islas de Baja California, en Sonora, Sinaloa y Baja, y llegan hasta Estados Unidos, y un género pequeñito que se llama Dipsosaurus, que sería el grupo más primitivo de iguanas, que esas sí parecen lagartijas, porque son chiquitas, súper rápidas, muy esbeltas, muy diferentes a las iguanas en nuestro concepto de iguanas. Ujú. Y recientemente tenemos este género nuevo, Cacrix, que es una separación de Tenosaura. Es un grupo que antes se consideraba dentro de Tenosaura, pero resulta ser que tiene más relaciones con las iguanas de las Islas Galápagos que las que tiene con las islas, con el territorio nacional, las iguanas de México en general. Lo Wow. cual a nosotros nos pareció excelente, fue uno de los resultados de nuestras investigaciones. Es rarísimo, pero está bastante bien sólidas las filogenias construidas con esto. Qué interesante. Sí, hasta loco podríamos decir. Hasta loco. Oye, perfecto. Y a nivel del género que tiene más diversidad, podríamos decir que es Tenosaura para nuestro país. Exacto, sí. Ujú, Tenosauro es el más diverso. ujú. ¿Y cómo está representado? Tenemos especies tanto siguiendo la parte de la zona del Pacífico como la del Golfo, ¿verdad? Hasta la península. Sí, Ujú, tenemos el Pacífico, hay una especie grande que se llama Tenosaura pectinata, más hacia el sur convive con una iguana que se llama Tenosaura clarki en la zona de Michoacán y Guerrero, en toda la depresión del Balsas que le llaman, ¿no? Más al sur convive con otra que se llama Tenosaura oaxacana, que es otra iguana chiquita que vive en agujeritos, igual que Tenosaura clarki. Y al Golfo de México está Tenosaura cantura, que se distribuye. Después hay una mezcolanza genética terrible, y damos en el sur a Tenosaura similis, que es una iguana gigantesca también, bastante, bastante grande, que está en la península de Yucatán y Chiapas. ajá. Y esa convive con otra que se llama Tenosaura clarki, que es, no, Tenosaura defensor y Defensor, ajá. Tenosaura alfredschmidti, que son dos especies diferentes, que son chiquititas. Entonces, hay una como regla: cada vez que hay una iguana grande, convive con una chiquita, y dos iguanas grandes, dos especies de iguanas grandes no pueden convivir. Qué Ujú. interesante. Ajá. Sí, entonces casi siempre se da en casi todos lados, menos con Tenosaura cantura, donde no hay una iguana grande, una iguana pequeña. Ajá. Luego al norte tenemos Tenosaura hemilofa, que Tenosaura hemilofa, eso sí depende a criterio del autor. ¿Es una especie o es muchas especies? Entonces, si nosotros creemos que es una especie, pues creemos bien, ¿no? Si creemos que son muchas especies, también creemos bien, porque es una creencia nada más, ¿no? Entonces podemos dividirla en Tenosaura hemilofa, que es propia de la península de Baja California, Tenosaura macrolofa, que es la parte de Sonora y Sinaloa, y luego algunas que están en las islas del Golfo de California, separadas, que son Tenosaura nolacensis en la isla Nolasco, Tenosaura conspicuosa en Isla San Esteban Isla Choyudo, Isla Roca Lobos. No, creo que en Rocalobos ya no existe. O sea, la han introducido en otras islas, pero así como la introducen, se extinguen. La encontramos en Isla Alcatraz una vez, otra vez fuimos y ya no estaba. Entonces, Ok. como que es un poco dinámico. Ajá. Y hay otra especie en Isla Cerralbo que también dicen es o no especie diferente. Yo creo que no es especie diferente, que le llaman Tenosaura insulana, ¿no? Entonces, ahí depende si ustedes quieren creer que es una misma especie o diferentes especies. Depende de la. Bueno, A mí me parece que Tenosaura conspicuosa
es muy diferente a todas las demás, ¿no? Es una iguana gigantesca, blanca con negro, muy espectacular, muy, muy distintiva a todas las demás. Qué emoción, qué padre. Ya con este panorama que nos pintas, yo creo que será interesante también entender algunas de las características generales en cuanto a hábitat. Digamos, la mayoría de ellas son animales herbívoros, frugívoros, omnívoros o cómo podríamos llamarle a las tenosauras. Pues son herbívoros en general, comen frutas, son insectívoros, Mm, comen hasta ratones y pajaritos si se dejan, pero en general prefieren comer plantas. ajá, Esa es como su dieta básica. ok. Hay lugares donde no les queda otra más que comer plantas y hay lugares donde sí pueden acceder más a animales, ¿no? Entonces depende de dónde viven. La mayoría de las especies viven en bosque seco. Ya, En sí, bosque seco es fácil vivir, hay de todo, ¿no? está Pero hay tropical. unas que viven en el desierto. Por ejemplo, Isla San Esteban Ajá. no tiene nada, nada, o sea, nada. O sea, es unos cactus y unas piedras y unas cuantas cositas ahí, casi Ajá. nunca llueve. Sin embargo, ahí viven felices, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué comen? Comen cactus, ¿no? Comen lo que se deje morder, yo creo. Así es. Ajá. Oye, y además de esto, como cada una de las especies que existen en este planeta, pues tienen una función ecológica, ¿verdad? ¿Y cuál podrías describir que es una de las más importantes o más representativas? En el caso, por ejemplo, vamos a centrarnos en las tenosauras continentales, ¿no? Ajá. Ujú. ¿Y qué podrías decir de ellas? Pues yo creo que su principal papel es ser alimento, su Ujú. principal papel ecológico. Entonces, cuando nacen, son la comidita de absolutamente todo mundo. Sí, hombre. De hecho, es muy interesante ver cómo están en las zonas de anidamiento ya las serpientes esperando a que salgan las iguanitas, y apenas salen y pues se las comen, ¿no? También son comida de pajaritos, Diferencial. son comidas de zorros también, de muchos animales carnívoros pequeños, ¿no? Se las comen, son fáciles de atrapar. Ujú. Y ellas confían mucho en su camuflaje, entonces cuando se les acerca a alguien, en lugar de correr, se quedan ahí Un esperando a ratito. Ajá. que los tomen, no las vean. Realmente esperan a que no los vean, pero Ajá. bueno. Y luego las iguanas grandes también son muy comidas. Ajá, muchos animales se las comen, son ricas además, ¿no? Es lo que te iba a Los decir. humanos se las comen como no tienen idea, son muy codiciadas en los pueblos del sur, por los pueblos indígenas del sur. Sí. Estos pueblos, los zapotecas en especial, tienen esa gran tradición de la iguana en la zona de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Ellos son los iguaneros por excelencia y sí la preparan rico. Ujú. Ujú. Sí, Y los huevitos sí son deliciosos. fíjate que Ajá. Michoacán y Guerrero también tiene una gran tradición en el consumo de las iguanas, exacto. Y bueno, es eso, ¿no? Es simplemente un recurso más que se ha estado aprovechando por el ser humano. Y como tú dices, ¿no? A mí no me gusta, la verdad. No la he probado, de hecho. Pero sí, mucha gente la consume y le gusta y es una fuente de proteína importante. Ajá. Sí, de hecho, hay gente que solo vive de eso todo el año, ¿no? Pueblos indígenas muy, muy pobres es lo Ajá. que comen de carne, es eso y tortillas, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay lugares donde la cacería es brutal y hay lugares donde la cacería es ocasional. Entonces depende de la situación, cómo están las poblaciones locales de cada especie, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, ¿cómo lo encontraron en Nisanda? Me comentabas que particularmente ahí la presión hacia el recurso estaba muy fuerte y cómo fue transformándose o cómo está actualmente. Sí, ahí fue muy interesante porque fue una iniciativa de los mismos nativos indígenas, que por cierto no son indígenas en el concepto de cómo los conocemos en México, son más bien criollos y son más bien como mulatos, ¿no? El istmo de Tehuantepec tiene este tren, ¿no? Entonces lo construyeron los ingleses, entonces llegaron muchos colonos rubios y entonces hay rubios que viven como zapotecos y hay negros que viven como zapotecos, se mezclan y generan esta gente del Istmo de Tehuantepec que es muy, muy diferente a la gente de México en general, ¿no? Ajá.
Es muy, muy interesante. Todos ellos hablan zapoteco perfecto, se comunican entre ellos en zapoteco. Y bueno, me invitaron a hacer una evaluación de cómo estaban sus poblaciones de iguanas y eso fue lo que hicimos, ¿no? Y resulta ser que están más o menos bien. O sea, a pesar de que la cacería es súper intensa, súper, súper intensa, porque además cazan las iguanas en la época de reproducción, cuando las hembras tienen los huevitos en la panza, y matan a la hembra y matan a los huevitos, ¿no? Y esa es la época en que más se come. Entonces, la cantidad de hembras con huevitos que matan año con año es brutal. Ahora, la situación de este pueblo es muy particular porque es un pueblo muy pequeñito metido en una montaña muy gigantesca. Entonces, siempre tienen iguanas reproduciéndose en las montañas Ok, y ellos atrapan las iguanas que realmente se desplazan ok, solamente hacia las partes que ellos visitan, ¿no? ok, Cotidianamente, o donde van los cazadores y eso, que es un par de ríos nada más y sus alrededores. ok. Sí, entonces parece ser que en ese lugar en particular no está mal. Ajá. He estado en otros lugares como en Sinaloa, donde la cazan solamente si hay fiesta de 15 años, ¿no? Ajá. Pues por encargo. Entonces sale un cazador y trae 40 iguanas, sin distinguir hembra o macho, ¿no? Simplemente iguanas y las hacen, las cocinan y listo, ¿no? Exacto. Y el Guerrero y Michoacán es un poco intermedio, ¿no? O sea, hay gente que la come cotidianamente, hay gente en Guerrero la comen más en la época de reproducción también. Ujú. Y las poblaciones dependen mucho ahora sí que de cómo está el área conservada alrededor de ellos, ¿no? Ok. Sí. Lo que en conservación llaman lugares fuente, ¿no? Entonces, en este modelo que hay un lugar que hay una fuente y hay un lugar que hay un sumidero, ¿no? Entonces, la fuente siempre saca y los están atrapando en solamente ciertos lugares y eso mantiene más o menos estables las poblaciones, ¿no? Ujú. Que no es igual a cuando sales y destrozas la fuente, que eso es Exacto. lo peor que puede pasar, ¿no? Por supuesto. Ajá. Eso no es sustentable. Entonces, curiosamente, las iguanas han sido cazadas en México por años, 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 ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles Sí. ya se come a la iguana y es muy interesante ver que no se ha acabado, ¿no? O sea, la tasa de captura que hay es brutal Ajá. y no se ha acabado. Entonces yo creo que se puede seguir usando de este modo, solo que hay que darle ciertas regulaciones, que es lo que Exacto. está pidiendo la gente, ¿no? Y qué bueno, porque eso es a lo que iba precisamente, ¿no? Si esta presión para consumo, no es tan, no es no está afectando tanto a las poblaciones. Hay otras amenazas, ¿verdad?, que están por ahí latentes, que son las que podrían también influir para que, ahora sí pudiéramos tener un problema con algunas de estas especies. Sin embargo, también hay otros esfuerzos de regular y hay unos esfuerzos para, incluso controlar. Una de las cosas es en el sentido de aprovechamiento, la estrategia que el gobierno federal también desarrolló de establecimiento de UMAS, ¿verdad? Las unidades de manejo ambiental. Y en este caso con Mm. las iguanas, esto se ha estado haciendo. ¿Con qué fines particularmente se hacen las UMAS de iguana? Pues eso es como lo curioso. La idea original era que los pobladores usaran las iguanas de granjas para comer, en lugar de irlas a sacar del bosque, ¿no? Pero no, todo derivó en que ahora todo es venta de Comer mascotas, de ¿no? mascotas. Entonces, un problema que existía, sigue existiendo, sin embargo, se creó un mercado nuevo que es la venta de mascotas, ¿no? Entonces, en sí, el problema original no se resuelve, que es la cacería de las iguanas. Ujú. Sin embargo, sí se creó ese nuevo mercado que ha sido algo exitoso, dependiendo de con quién hables. Yo he visitado miles de UMAS, no te imaginas, en Sí, todo sí, el me país. imagino. Siempre que voy a algún lugar, me va a ver dónde hay iguanas. Y por cierto, acabo de visitar una de iguana verde, espectacular, espectacular, en Arriaga, en Chiapas. Ajá. Ajá, es el sueño de Uma que yo tuve en algún momento, ajá, él la está realizando, ¿no? Qué Entonces, maravilla. estaba hablando ahí con el dueño y me dice, no, es que he leído mucho, ya he leído nuestras cosas del subcomité, ¿no? Que es lo Oh, más gracioso. Todos estos articulitos chiquitos que hicimos en aquella época grandiosa de las iguanas. ajá. Un comité técnico consultivo Ese. para la conservación, manejo y aprovechamiento de las iguanas en México. Ese era Exacto, gracias. el nombre.
Sí, 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 así es. Ok, oye, y es a nivel nacional, ¿verdad? Pero Ajá. bueno, el grupo de las iguanas, particularmente las tecnosauras en México, no solamente se enfrentan a una presión nacional, sino incluso también al tráfico o al movimiento internacional. Es, Ujú. ¿Cómo ves tú esta situación y qué es lo que está pasando? Pues, la Conavio, que es una agencia acá nacional, llegó justamente para tratar de promover esta iguana como ser enlistada en el apéndice 2 de CITES y tuvimos mucho éxito y lo logramos, ¿no? Entonces hicimos una investigación de qué tanto se vendía esta iguana en el mercado internacional y se vende bastante, pero se vende bastante a nivel de mascota, no se vende muchísimo a nivel de carne. Ujú. Mm, Entonces, casi toda la venta es a nivel de mascota y se venden casi todas las especies y tienen unos precios realmente buenos, ¿no? El chiste es aquí quién los vende, ¿no? Ujú. Y eso es como usualmente el misterio. ¿Qué tanto se vende de forma legal, que es lo que podemos monitorear, ajá, y qué tanto se vende de forma ilegal, que es lo que no podemos monitorear, ¿no? Y ok, entonces CITES lo que se encarga es regular justamente el tráfico en aeropuertos y puertos de entrada de los diferentes países, y si detectan alguna de estas especies que esté entrando de manera ilegal, se reporta, ¿no? Bueno, también se reporta a las que entran de manera legal, ¿no? Pero en general se hace una especie de luz roja, aquí está ajá, pasando algo, y entonces ya los que se encargan de controlar este tráfico ilegal pueden tener algunas acciones. ok. Hay gente muy malvada en el tráfico de especies y hay gente que también está trabajando muy duro para evitarlo, ¿no? Ujú. Entonces, el asunto de esto no es prohibir el movimiento de iguanas a nivel internacional, Ujú, pero el asunto es regularlo nada más, ¿no? Entonces, si ahora en México quieres tú tener un iguanario y vender iguanas al extranjero, tienes que hacerlo como dice la ley, ujú, ¿no? Y nos encargó también Conavio hacer un manual justamente de cómo debe ser el aprovechamiento sustentable de estas iguanas, ¿no? Y ellos piensan en todas las especies, ¿no? Que es muy loco porque son muy diferentes en mm, sus características, como para tenerlas en cautiverio, o están promoviendo muchísimo el rancheo también. El rancheo es atrapar las especies del medio silvestre teniendo estudios demográficos correctos, ¿no? Que te indican números correctos de ujú. cuánto puedes estar extrayendo para, explotación, ¿no? Y Exacto, que se considere sustentable. así es. Sí, pero el Interesante. problema no es tan grave como el de las tortugas. O sea, el problema de las tortugas es gravísimo de extracción de tortugas ilegales de este país, ¿no? Ajá, sí. Y entonces ahorita estamos un poco trabajando con el asunto de las tortugas también. Ok, qué bueno. Me parece excelente. Y bueno, a nivel de esta solicitud, no solamente iniciativa, porque me dijiste que ya está firmado, ¿verdad? O sea, ya está integrada o ya existe el CITES. Sí, Este, sí, se presentó y se aceptó ajá, hace 2 años. hace 2 años. Ajá, Sí, excelente. entonces ahora lo que hay que hacer son Ok. las reglas de operación. Ujú. Eso es en lo que están ahora, reglas de operación y aparte los manuales que solicita también aquí la Conavio para servir de Sí, referencia. el hecho de que estén en CITES dispara un montón de cosas potenciales de hacer, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la totoaba, ¿no? Si has oído hablar que es Seguro, un problema gigantesco, ¿no? sí. Ya hicieron una norma oficial. O sea, para poder explotar totoaba deben seguirse reglas súper estrictas que son oficiales, avaladas por expertos y después por el gobierno, ¿no? Ok, Si no se hace así, no sucede. no, ajá. Pues el plan es llevar justamente toda estos manuales a normatividad. Ese sería mi sueño, ¿no? Ujú. Quién sabe si se logre, porque ya sabes, todo esto es muy Estamos complicado. seguros. Ajá, El pero medio más allá de nosotros es muy, muy complicado, ¿no? pero lo más importante es precisamente trabajar en esto. Y ustedes han dedicado, tú liderando
el equipo que tienes han dedicado tiempo, esfuerzo y mucho profesionalismo para avanzar. Entonces, se les agradece mucho porque precisamente los recursos naturales y los reptiles representantes de México requieren de personas como ustedes que ponen la atención y que ponen todo el esfuerzo para trabajar en pro de esto. Algo que quieras platicarnos que te haya como que impactado en las áreas en las que tú has trabajado con las iguanas, a nivel, por ejemplo, como, sí, pues como investigador, pero también personal. ¿Algún recuerdo que tengas así? Sí, algo que quería comentar es, cuando estuvimos haciendo esto de CITES, Ajá, la respuesta de los investigadores del grupo de iguanas fue espectacular. O sea, a pesar de que teníamos cerca de 10 años de no vernos, ajá, desde que se acabaron los eventos del subcomité, ujú. les escribí a todos, oigan, está esta onda pasando, ¿quién quiere colaborar? Todos participaron. Padrísimo, ¿no? Entonces todos mandamos las propuestas, hicimos las revisiones de las categorías del IUCN, todos participaron. Hasta unos que nos callamos gordos, Siempre también, pasa, siempre pasa. también, y no, es muy, muy, muy bonito el apoyo. Entonces ese documento quedó espectacular, ¿no? Y de hecho así dijo Conave, es de los documentos mejor sostenidos que se han presentado, ¿no? Bueno, Y sí estuvo muy bien, obviamente pues tenía que pasar. Y si hago el contraste, ahora que estoy trabajando con lo de tortugas, es todo diferente, ¿no? así. O sea, no hay colaboración por parte de los tortugueros, más que de un grupo muy pequeño Ujú. para sacar estas cosas. Entonces, a Mm, mí se me hizo como muy, muy extraño que ajá, pasen así. Pero yo creo que es como se van dando las cosas, las relaciones, los intereses de la gente y eso, ¿no? claro. Ajá. Con esos gente de las iguanas ya teníamos años trabajando, nos Desde conocemos. 1994 o más o menos, ¿qué año? No me acuerdo. Pero, En el 2000 creo que fue la primera reunión. claro, sí, cierto. Ahí fueron 13 reuniones consecutivas, hasta la 13 de la mala suerte ya se acabaron. Cada año, 13 años nos juntamos, ¿no? Sí, sí recuerdo, qué padre. Sí. Ajá. Y también, así, a nivel de anecdotario, trabajar con las comunidades zapotecas es todavía trabajo con ellas, es espectacular, ¿no? Simplemente el nivel de amistad que obtienes con ellos, o sea, ya no eres el investigador de fuera, sino eres de la familia, llegas Ay, y unas bienvenidas espectaculares, ¿no? ay, Y trabajas y te escuchan, que eso es lo padre, ¿no? Trabajas con ellos son tus socios en el qué negocio, maravilla. ¿no? Sí, así es Sí. la forma en la Pues que se. ahorita justamente me pidieron, no, es que tenemos que realmente hacer algo ya, pues, bla, bla, entonces ya. Entonces, hay que retomar todo lo que empezamos antes, retomar lo que vamos a volver a evaluar sus poblaciones Ok. y vamos a sacar pues una respuesta, ¿no? A sus preguntas. Qué maravilla. Ujú. Ajá. Pues qué gusto. Pues para las personas que nos están escuchando, también Víctor Hugo y todos sus colaboradores son muy activos en publicaciones. Entonces, de repente están por ahí buscando información sobre alguno de estos grupos, o particularmente de las iguanas. ¿Qué otros trabajos tienen? ¿Ustedes han trabajado también en los Tuxtlas? Algo muy interesante. Platíqueme un poquito de eso. Que no es de iguanas. Ajá, no es de iguanas, pero ya estamos casi cerrando y quiero picar a la gente para que vean qué más pueden encontrar por ahí contigo. Pues tenemos como tres áreas de investigación en el laboratorio grandes, ¿no? Uno es de origen y evolución, que se trata de filogenias y cosas que tengan que ver con la evolución, ¿no? De los reptiles en general, a veces anfibios, pero casi siempre reptiles. Ajá, Y eso es lo que involucra toda la parte de paleontología, involucra toda esta parte de conducta y cositas de ecofisiología, ¿no? Muy, muy a nivel evolutivo. Luego tenemos esta parte de poblaciones, que hacemos la demografía para especies prioritarias para la conservación. Y con esto hemos trabajado básicamente tortugas, iguanas y cocodrilos, ok. que son las especies que son utilizadas normalmente por las comunidades. No hago tortugas marinas, que quede Ujú, claro, solamente tortugas de agua dulce y terrestre. ujú. Y luego la última parte, que es la que viene de los Tuxtlas, es un área que empezó también pequeñito y hoy creció muchísimo, y tengo muchos de mis alumnos que se dedican a eso, que es ecología de comunidades.
Entonces, el proyecto es cómo es que responden las comunidades de anfibios y reptiles ante los cambios ambientales que se van dando, ¿no? Entonces, uno es la fragmentación de hábitat, que es el que hemos hecho más grande y tenemos artículos muy famosos en eso. Ujú. Y la destrucción de hábitat ante el fuego, la destrucción de hábitat ante que hay como un arrase de la selva por completo y luego la abandonan de repente, ¿no? Entonces, cómo se van regenerando esas comunidades. Y lo que es bonito de estos estudios es que sabes mucho de muchas especies al mismo tiempo. Mm. Ujú. Entonces, no estás nada más trabajando con una especie a detalle, sino que trabajas de manera un poco más general con muchísimas especies y entiendes respuestas generales a nivel de ecosistema, ¿no? Ujú. Y eso es muy, muy grande. Y el proyecto, bueno, creció grande, entonces lo hemos hecho ya con insectos y con otras cositas, con murciélagos, no sé. Ahí Ujú. depende cómo nos van invitando, ¿no? Qué padre, qué maravilla. Ujú. Ay, Víctor Hugo, pues un placer. Me encanta siempre platicar contigo, pero sobre todo eso de que nos acercan a la ciencia de una manera apasionante, ¿no? Es como que hay que hacer esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora. Constantemente los veo a ustedes haciendo cosas nuevas. Entonces, gracias por todo esto. Y pues bueno, no sé si tienes algún mensaje para cerrar este programa o algo que creas que nos ha faltado por ahí platicar. No, pues nada más para la gente que le gusta mucho esto de los reptiles, lo que hagan, háganlo bien, súper intensamente. Es muy importante que le echen muchas ganas a todo lo que hagan, ¿no? Traten de evitar la compra de animales exóticos, no es bueno. Hay un problema gravísimo de introducción de iguana verde en el mundo, gravísimo, no se imagina, ¿no? A tal grado de que esos mal manejos de iguanas han llevado a que se tengan que sacrificar iguanas por tonelada sin razón alguna, ¿no? En algunas islas del Caribe pues ya llegó hasta Asia, ¿no? Está por ahí distribuyéndose y reproduciéndose como loco. La barbaridad. Entonces, nada más tengan cuidado con esas cositas. Sí, 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 vamos a hacer algo, hacerlo responsablemente y documentándonos y profesionalmente, ¿verdad? No, sí, para evitar No problemas. nada más haciendo, Exacto. también leyendo. Eso, muy bien. Ok, pues un placer, un placer. Sabes que te estimo un chorro y que aparte me siento muy afortunada de haberte tenido aquí con nosotros, ¿verdad? Pues creo que con eso podemos cerrar y seguimos en contacto. Cuando tengan alguna otra cosa que quieras platicar, ya sabes que esta es tu casa y que encantados de recibirte nuevamente. Ujú. Vale, pues gracias por invitarme, nos estamos viendo. Hasta luego, Hasta bye. luego.